Bueno, buenas tardes. Hoy venimos a presentar la película de ¿Qué fue de Baby Jane? Que, bueno, es una película diferente hasta ahora. Hemos estado viendo películas sobre todo de la Metro-Goldwyn-Mayer. Traemos la primera película este año de la Warner Bros. Y es algo diferente, porque hasta ahora no hemos visto ninguna película de terror, por así decirlo, aunque esta película generó mucha polémica. Por el principio se concibió como una película de terror, pero más que película de terror, una película de horror psicológico, o entrada psicológica, ¿no? Trata de qué les ocurre a aquellos niños prodigios, que en su día, bueno, que es una corriente americana muy extendida de las chicas de espectáculos, las niñas que hacían de todo, bailaban, cantaban. Digamos que aquellos niños que de pequeños no eran capaces, o sea, tenían una fama muy temprana, y luego qué pasa con ellos. Y eso es lo que vamos a ver, cómo afecta eso a una familia o a una relación entre dos hermanas, y cómo una es capaz de llevar la fama y la otra le afecta de otra manera, ¿no? Las envidias y demás. Es una película de Robert Eldridge que hizo, bueno, luego lo presentará Manuel, pero que hizo 12 en Patíbulo, El vuelo del Fénix, otras grandes películas, y que está es del año 1963. Está basada en una novela homónima de Henry Farrell que tardó muy poco en vender sus derechos de guión. En 3 meses estaba vendida. Y rápidamente, pero sin embargo tardó 3 años en arrancar la película. Y luego, bueno, ahora hablaremos de lo que es la parte económica de ella, que afectó mucho el hecho de que se vendieran tan rápido los derechos, pero luego no se hizo. Y fue porque no estaba este director, no estaba Robert Eldridge, y cuando cogió la rienda fue cuando aceleró la producción de ella, ¿no? Y bueno, si quieres continuar tú. Sí, bueno. Bien, como dice José María, la película está basada en una novela de Henry Farrell del año 60. O sea, es muy cercana a la película, que es del 62, Y Henry Farrell, a ver, yo no lo conocía, la verdad. Lo conocía por esta película, por ser el autor de la historia de esta película. Luego haría también con Robert Aldrich la siguiente, del año 64, la de Canción de cuna para un cadáver, ¿no? Que también, bueno, el título original se llama ¿Qué fue de la prima Charlotte? ¿No? Y es que tiene varias novelas y relatos cortos de qué fue o qué fue de tal personaje y tal, ¿no? Él va a desarrollar lo que en literatura y en cine se llamó el gran guiñol. Es un género un poco extraño, y el nombre viene de un teatro de París donde se representaban obras de terror, como bien has dicho, donde se centraban en historias de grupos de personas pues muy cerradas en sí mismos, personajes casi grotescos con muchos problemas internos, psicológicos, ¿no? Donde va a haber crimen, donde va a haber ambición, donde va a haber egoísmo, donde se ven unos maquillajes demasiado forzados, casi caricaturizando a los actores. Bueno, pues este tipo de teatro se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y Henry Farrell, digamos que desarrolló este tipo de novelas que luego algunos directores llevaron al cine. Robert Aldrich es un director que no ha sido muy bien valorado ni por la academia, yo creo que más por el público. Nunca ganó ningún Oscar, ni siquiera estuvo nominado nunca, pero como bien dice José María, nos dejó películas que han influido incluso a día de hoy. Ha citado 12 del Patíbulo, y 12 del Patíbulo, pues todos estamos viendo a Tarantino, por ejemplo. O sea, sin 12 del Patíbulo, probablemente Tarantino, que también bebe de otras muchas fuentes, ¿no? Pero esa película, o El vuelo del Fénix, y bueno, no ha sido muy reconocido. Él empieza, tiene, digamos,
unos comienzos complicados, aunque venía de una familia bastante bien, ¿no? Pues su abuelo era senador, estaba emparentado incluso con la familia Rockefeller, y él empieza trabajando en la RKO como cajero del departamento de producción. Él se encargaba pues, de manejar presupuestos, de ahorrar, de intentando ahorrar para las películas, y posteriormente va a pasar a ser ayudante de dirección y manager, ya como jefe de producción, para directores muy importantes, entre ellos Charles Chaplin, pero vamos, otros directores como Renoir, como Merlin Leroy, otros muchos, que muchos de ellos tuvieron problemas con el comité de actividades antiamericanas. De hecho, incluso le llegaron a casi citar para que declarara en contra de estos directores. Menos mal que tenía contactos familiares y no lo hizo. Y en los años 50, que es cuando él va a fichar por la Metro-Goldwyn-Mayer, comienza ya a dirigir películas, y ahí va a conocer a Burt Lancaster, y Burt Lancaster, digamos que va a ser el que le dé la oportunidad para darse a conocer al público, porque Burt Lancaster tenía una productora y buscaba a un director para que le dirigiera esa película. La película es Apache, que a todos nos suena. Tuvo mucho éxito, y luego harían Veracruz también con Burt Lancaster y Gary Cooper. A partir de ahí él se va a venir arriba. Él tenía estudios de economía, aunque dejó la universidad y tal, y va a montar su propia productora, y a partir de ahí comienza a desbordar, ¿no? Consiguiendo importantes premios. Por ejemplo, consigue el León de Plata en Venecia, el Oso de Plata en Berlín, donde conocería en una de sus películas, en Hojas de Otoño, a Joan Crawford, que va a participar en esta película. Pero luego comienza a tener problemas, y hay un proyecto que no se lo aprueban, y acaba haciendo una película en Italia, un peplum de segunda fila, que a todos nos suena, a mí me gusta mucho, pero que la crítica y, digamos, los grandes de Hollywood lo vieron muy mal, que es la película de Sodoma y Gomorra. La hizo en Italia, y eso ahí, digamos que perdió todo el caché que tenía. Y entonces, cuando llega esta película en 1962, años 61, 62, cuando empieza ya a pensar en ella, digamos que es el punto en el que o tira para adelante y digamos, tiene ese renombre en Hollywood, o directamente le descartan. La película va a ser un éxito, y luego ya... Ha sido un éxito porque, aunque para la crítica no fue muy allá, porque tuvo críticas buenas y críticas malas, tuvo críticas mixtas, entre ellas alguna muy buena en New Yorker, New York Times, pero en general la crítica no la puso bien, porque también en la época no era lo que estaba acostumbrado al cine a ver. Estamos viendo una película de 1960, 62, 63, que es en blanco y negro, que eso también tiene mucho que ver en cómo venía él visto, que no estaba bien visto. Entonces, claro, el presupuesto de esta película era muy bajo, pero sin embargo triunfó en taquilla. Fue un triunfo popular, a la gente le gustó mucho, y eso hizo que fuera mucha gente a verla, y tuvo unos grandes ingresos, que repercutió luego directamente en las actrices protagonistas, que ahora hablaremos. Pero claro, ese presupuesto inicial, que fueron unos $600.000, estaba muy marcado no solo por ese bajo presupuesto, sino porque además tenían la obligación, habíamos firmado, en rodarla en solo 30 días. Al final se rodó en 30 días, pero eso marcó mucho el cómo se rodó, y gracias a que se tuvo que rodear de gente muy, muy capaz. Sí, o sea, sí que es verdad que tiene un montón de problemas para levantar la película Robert Aldrich, porque va a los estudios de la Warner, y Jack Warner dice que no pone un duro, y menos con estas dos arpías a las que él llamaba. De hecho, tuvo problemas jurídicos con Pete Davis, y tiene que hipotecar prácticamente todo el patrimonio que tiene Robert Aldrich. Consigue ascender el presupuesto a $980.000, pero era un presupuesto muy, muy pequeño para la época. Y consigue, como bien dice José María, unos ingresos totales de $4 millones solamente en los Estados Unidos, y luego de $13 millones, digamos, en el estreno a nivel mundial, con lo cual se convierte en un éxito rotundo.
en un éxito incluso de las dos actrices que estaban ya de capa caída, aunque obviamente Bette Davis y Joan Crawford eran grandísimas estrellas en los años 30, pero que estamos en los años 60. Y claro, aquí se va a ver muy bien ese declive, cómo trata Hollywood o cómo trata la vida o el mundo a personas que han brillado en su juventud o en su madurez, pero que luego parece que el mundo las olvida, y el mundo del cine en ese sentido es muy caprichoso. De hecho, hace poco leía una noticia en la cual Sharon Stone decía que Mel Gibson, hablando con él, a ver si hacía una película con ella y tal, Mel Gibson le dijo que no porque era demasiado mayor para él, que curiosamente Mel Gibson tiene 68, ella tiene 67. Entonces, en la película vamos a ver esto, porque vamos a ver un reflejo real de lo que ocurría en las vidas reales de Bette Davis y Joan Crawford y lo que ocurre en los personajes. Sí, porque la película es autobiográfica también, en muchas partes, tanto de Joan Crawford como de Bette Davis, de cómo han ido envejeciendo o cómo su vida, su carrera de artista, porque en el fondo encarnan a dos artistas, ha ido en declive y cómo estaba en ese momento. Joan Crawford no hacía películas desde el 54 y estaba cuando la contactaron. De hecho, su caché era un poco más bajo que el de Bette Davis, pero ese caché estaba elevado y consiguieron contratarlas gracias a que bajaron su caché, negociando con ciertos porcentajes de ingresos en taquilla, que fue otro de las rencillas que había. Había muchos chacarrillos y mucha rivalidad entre estas dos actrices. Estaban por detrás también estaba la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, ya que el marido de Joan Crawford en ese momento era el dueño de Pepsi, y en el rodaje le puso una máquina de Pepsi para que todo el mundo bebiera Pepsi, pero Bette Davis, para hacer las muñecas, puso una máquina de Coca-Cola. Entonces en aquel momento en el rodaje se veía quién era de uno y quién era de otro. De ese tipo de situaciones pues hubo muchas. Sí, o sea, a ver, eran dos personas que se admiraban mucho, pero se odiaban. Igualmente, lo de la Coca-Cola es... Bueno, yo creo que el marido de Joan Crawford ya había muerto, con lo cual le pasó la presidencia de la Pepsi, que además tenía deudas, se la pasó a Joan Crawford. Y claro, ella iba regalando Pepsi y lo que dice, ¿no? Le puso las máquinas de la Coca-Cola. Pero hasta tal punto llegaba el tema que... O sea, tenían que tener el camerino exactamente a la misma distancia del escenario del set, en el set, porque si no, vamos, no actuaban ni de lejos. Tuvieron un pique también para el salario, porque Joan Crawford se dio cuenta cuando firma el contrato y ve el nombre de Bette Davis, ve que ganaría $600 menos a la semana. Eso lo hizo cambiar e incluso hizo que cobrara ella más, porque también es verdad que la idea original de hacer la película es de Joan Crawford. O sea, Joan Crawford sí que es verdad que llevaba, hombre, sin hacer papeles estrellas desde los años 50, pero sí, llevaba sin trabajar 3 años. Y de repente, claro, ella dice, joder, pues, porque ella todavía se consideraba sexy. Yo, o sea, aquí tiene en torno a los 57, 58 años, es una mujer guapa. Luego veremos en las anécdotas, cuando veáis la película, qué cosas hacía para estar así. Y bueno, ella lee la novela de Henry Farrell, porque va a una librería y allí bueno, va con su ayudante, y la ayudante le ayuda a buscar novelas de mujeres y le viene a decir, pues solo hay 3 tipos de novelas para mujeres. Las hay de madre, de mujer ingenua y de vieja bruja. Así que bueno, ella se lee la novela y se lo presenta a Robert Aldrich. Incluso le sugiere quién tiene que ser la coprotagonista y le sugiere precisamente a Bette Davis. Claro, Robert Aldrich, que sabía el pique que tenían entre las dos, se echa con las manos a la cabeza y bueno, finalmente consigue que las dos participen en la película, pero claro, ¿quién iba a poner la pasta? Ya hemos dicho que Robert Aldrich se hipotecó. Él intenta poner todo lo que tiene, pero habla con Jack Warner para que por lo menos le distribuya la película. Claro, en aquella época, estamos hablando de la época de los grandes estudios cinematográficos donde se controlaba todo. Y Warner tenía
o sea, hasta los propios cines donde se estrenaban las películas eran de las grandes productoras. Bueno, pues hablando con Jack Warner, sabiendo que ambas actrices habían estado en la Warner, bueno, pues decide que, bueno, que puede ser una buena idea, ve fragmentos de la película, se convence totalmente y finalmente cede 400 cines para realizar el estreno de la película, y como dice José María, es un éxito de público rotundo, total. Y bueno, no obstante, sí le hizo digamos, pasó la tijera, ¿no? Entonces el recorte económico tuvo que aflorar la creatividad de Robert Aldrich aquí, y es donde lo vamos a ver técnicamente en cómo lo primero, la mejor manera en esta época de reducir costes es la película en blanco y negro. Eso era mucho más barato que una película a color, por eso pues se rodó en blanco y negro. Pero luego además vamos a ver cómo en esta película no hay tantos planos contra planos que hemos visto en otras películas de aquí, sino que nos va a dejar jugar mucho a la imaginación y nos va a hacer que nos imaginemos qué es lo que ocurre en un plano fijo. Vamos a ver planos aéreos, no quiero decir en qué momento para que estéis, para no decir por la película, ¿no? Pero hay momentos en los que hay planos aéreos desde la parte de arriba del set que nos dan mucho, nos mantienen en intriga, nos tienen en suspense, y eso abarata mucho los costes. El hecho de no tener que estar haciendo tanto corte y también, digamos que el trabajo de montaje lo redujo mucho, y eso redujo mucho los costes. Y lo que ha comentado antes de este tipo de novelas, este tipo de cine que viene de ese teatro de guiñoles, pues lo vamos a ver en maquillaje. Se ahorró mucho en maquillaje porque Bette Davis se automaquillaba, se maquillaba a sí misma, se preparó ella su propio maquillaje para estar a la vez guapa, pero es esperpéntica. Es algo que llama la atención, ¿no? Pero eso hizo ahorrar también mucho en costes porque se ahorraron el maquillaje. Entonces fueron muchos ahorros, tanto en la manera de grabar, como en la manera de montar, como en la manera de gestionar todo, que hizo que esta película se pudiera producir. Luego fue un éxito y recaudó mucho, pero al principio tuvieron que tirar de imaginación. Sí, sí, o sea, la idea de rodar en blanco y negro en realidad fue de Bette Davis, porque la película, ella dijo, dice, a ver, la película no es alegre y esta película tiene que estar rodada en blanco y negro. Y Robert Aldrich, aparte del ahorro, muy bien, cogió esa idea, y quiero que penséis, si veis cuando veáis la película, penséis cómo hubiera sido en color y cómo es en blanco y negro. O sea, el blanco y negro, ese expresionismo de luces y sombras, no se hubiera conseguido los efectos que vamos a ver si hubiera sido en color. Y un par de cositas más, yo creo, y ponemos la peli. Un detalle también, por ejemplo, Bette Davis, que elegía el maquillaje, eligió también la peluca, le llevaron allí donde estaban los estudios y tal, y bueno, aquí tienes un montón de pelucas, elige la que tú quieras. Bueno, pues le dijeron, dice, mira, pues esa peluca la utilizó Joan Crawford en los años 30 en no sé qué película. Y dice, pues esa quiero. Pero quiero que la despeluchen mucho más. Entonces, hasta ese tipo de detalle estuvo en manos de Bette Davis. Y ya para terminar, a ver, las localizaciones. La película se rueda en Los Ángeles y hay como tres grandes escenarios, ¿no? En primer lugar tenemos donde se ruedan los interiores, digamos que grabar en la Warner, en los estudios de la Warner, era excesivamente caro, ya hemos dicho que no llegó ni al $1.000.000, y se utilizaron los estudios que hoy se llaman Raleigh Studios, entonces se llamaban Producers Studios, era un sitio emblemático y funcionó desde principios del siglo, desde 1915. Tenían unos muy buenos sets y ahí era utilizado por directores que no tenían esos pedazos de presupuestos para utilizar los sets de los grandes estudios, y utilizaban estos. En segundo lugar tenemos la casa donde se va a rodar gran parte de la película. Está situado también en Los Ángeles, en un barrio residencial un poco lejos de Hollywood, que es Hancock Park. Y la playa, la escena final todavía está un poquito más lejos. Está en la costa oeste de Malibú, la costa oeste de Los Ángeles, en Westward Beach, la playa de Westward Beach. Bueno, pues esos tres son los tres escenarios más estos.
De premios, esta película estuvo nominado a 5 Oscars. Si no recuerdo mal, está nominada Bette Davis como actriz principal, el actor de reparto, Víctor Buono, que lo hace, es este grandullón que va a salir, que es que lo borda, y una lástima que hizo muy pocas películas. Estuvo nominado en la fotografía, estuvo nominado y ganó por el vestuario, Norma Koch, que lo hace, vamos, el vestuario es brutal, y el sonido, ¿vale? Entonces, yo creo que es una película, fue muy moderna para la época, y yo creo que si no la habéis visto, vais a ver una película y sobre todo unas interpretaciones magistrales. Yo soy muy fan de Bette Davis y me parece una de sus mejores interpretaciones. Que no ganó el Oscar, estuvo nominada, luego contamos algunas cosas más, ¿vale? Gracias. Venga, gracias.